Buenos días a todos y a todas. Vamos a comenzar hoy con un nuevo tema, el tema de la guerra de España, uno de los temas predilectos de la historia contemporánea de nuestro país. Como saben, pues es uno de los temas que podríamos haber visto y disfrutado mucho más en clase, pero nuevamente las circunstancias son las que son. Bueno, la guerra de España, también conocida como Guerra Civil, se produjo entre 1936 y 1939. Vamos a recordar un poco antes qué pasaba hasta llegar a este momento. Bueno, recordemos un poco que hemos visto ya la restauración borbónica, con su crisis, la dictadura de Primo de Rivera, veíamos el último día de la Segunda República y decíamos que el malestar social y la polarización de la vida española, política y social, llevó a el golpe de Estado del 17 de julio de 1936. Este golpe de Estado estuvo protagonizado por algunos altos mandos del ejército, entre los que se encontraba pues, Joaquín Fanjul, Gonzalo Queipo de Llano, Emilio Mola, José Sanjurjo y Francisco Franco. Se inicia en Melilla, a partir de donde va a extenderse rápidamente hacia Canarias y hacia la península ibérica. Los sublevados triunfaron en muchos territorios, pero sobre todo en zonas poco industrializadas. Al contrario, las fuerzas republicanas, las fuerzas de orden y las milicias obreras resistieron al golpe en muchas capitales y zonas industrializadas. Y así fue como el golpe de Estado fracasó, dando así origen al inicio de la guerra de España. Es decir, ¿por qué hubo guerra? Porque fracasó el golpe de Estado. La rebelión militar que el general Mola lleva meses preparando estalla el 17 de julio en Melilla. El 18 de julio, el general Franco se subleva en Canarias al frente de su guarnición. Tras dejar el control de Las Palmas en manos de los insurrectos, vuela hacia Tetuán en el Dragón Rapid para ponerse al mando de las tropas de Marruecos. Franco ha sido uno de los últimos generales en sumarse al golpe. En la península, la primera ciudad en caer en manos de los sublevados es Sevilla. Luego van cayendo, una tras otra, las capitales andaluzas. La noticia del éxito de la sublevación en varias provincias llega a Madrid en la tarde del 18 de julio. La alarma se instala en la población. Los sindicatos obreros exigen al gobierno el reparto de armas. El gobierno acaba cediendo. En Barcelona, los miembros del sindicato anarquista CNT, muy fuerte en Cataluña, que llevan tiempo preparándose para hacer frente a una posible sublevación derechista, se echan a la calle el día 19 de julio y consiguen reducir a los golpistas. En Madrid, miles de obreros recién armados asaltan el cuartel de la Montaña, donde se han hecho fuertes los militares sublevados. Los asaltantes consiguen la victoria después de una matanza. En Pamplona, el general Mola se ha sublevado con éxito y con el entusiástico apoyo de los carlistas, que se suman en masa al levantamiento. También caen las principales ciudades de Castilla y todas las de Galicia. El avión que va a traer desde Lisboa a España al general Sanjurjo para sumarse al golpe se estrella al despegar. Los golpistas pierden a su jefe. Pasados los primeros días, los sublevados controlan solo la tercera parte del país. Madrid y las ciudades industriales de España se han opuesto al levantamiento. El golpe, por tanto, ha fracasado. Los generales Mola y Franco comprenden entonces que solo por medio de una larga guerra de conquista podrán alcanzar la victoria. La guerra civil ha comenzado. Vamos a pasar a ver un poco
todo muy por encima, ¿vale, chicos? Porque no podemos hacer otra cosa, de los bandos que conformaban esta guerra. Tenemos dos bandos, el bando sublevado o bando franquista, que se autodenominó bando nacional, y el bando republicano. Bueno, comenzamos viendo los apoyos sociales y políticos que tuvo cada uno de ellos. El bando republicano tuvo el apoyo de republicanos, de socialistas, de comunistas, de anarquistas, nacionalistas, es decir, todas aquellas fuerzas pro-republicanas. El bando franquista o sublevado tuvo el apoyo de la Iglesia, de parte del ejército, de los monárquicos, de los carlistas, de los falangistas, de los conservadores, etc. Es decir, todos aquellos que reaccionaban contra el régimen republicano y querían el restablecimiento a la vuelta de la monarquía. En cuanto a su organización, bueno, el bando republicano estuvo mucho menos organizado militarmente porque la mayor parte del ejército era afín al ideal del bando franquista, que además tenía un gobierno, o al menos un germen de gobierno más eficiente, porque el gobierno republicano estaba sometido a muchas divisiones internas. En cuanto a las zonas iniciales controladas por cada uno de ellos, el bando franquista pues controló inicialmente zonas rurales y poco industrializadas, y el bando republicano por su parte pues tenía, al menos en un inicio, las grandes ciudades y las zonas industrializadas. Pues les cuento ahora que Franco no luchó contra la República, Franco luchó contra los rojos, ¿vale? Es una cuestión que es sumamente interesante porque, de hecho, el color rojo era una palabra casi que prohibida en la posguerra, ¿no? Se cambiaba por otros nombres como el encarnado, fíjense, caperucita encarnada, no caperucita roja, el colorado, bermejo, avermellado. Sí, el color rojo era casi que se prohibía que se pronunciara, ¿vale? Vale, sobre todo en la España de posguerra. Saben ustedes que a mí no me gusta en exceso detenerme a analizar las batallas de toda una guerra, pero sí quiero que tengan una panorámica general de qué fue lo que aconteció durante este periodo, ¿vale? Avances y retrocesos. Estos mapitas de aquí los he cogido de un blog de un profe Baldomero, y con su permiso voy a hacer una corrección, porque donde dice bando nacional, yo prefiero que diga sublevado, porque nacional, como dije antes, fue como ellos mismos se autodenominaron y no tenemos por qué mantener ese nombre, ¿vale? Bien. Así para que ustedes hagan una idea en general. Bueno, primero hablamos de unas primeras batallas que fueron tras la incursión del ejército desde el norte de África hacia el norte de la península ibérica. Atravesaron Extremadura, llegaron a Toledo y fracasaron en Madrid ante la resistencia de las milicias y las brigadas internacionales, que veremos ahora lo que es. Luego tenemos la guerra en el norte. La guerra en el norte fue importante porque esta zona estaba industrializada y además llevó a Franco al poder. Veían en el vídeo de antes como entre las cabezas visibles pues nunca estuvo Franco. Estuvieron Sanjurjo y Mola, que ambos tuvieron sendos accidentes de avión, primero uno y luego otro. Y eso fue lo que llevó a Franco después a que se alzara entre el resto de generales. A veces la historia tiene esto, ¿no? Es el propio azar el que entra en juego. Desde entonces, pues algunos autores han coqueteado con la idea de que se deshizo Franco de sus rivales para liberar el camino hacia el poder. Lo cierto es que esto no está confirmado. Y bueno, sea como fuere, es en la Guerra del Norte además en la que se produce el famoso bombardeo de la ciudad de Guernica, tras el cual fue ocupado el País Vasco. A finales del 37 ya el norte estaba ocupado por el bando sublevado, ¿vale? El avance hacia el Mediterráneo y el fin de la guerra, la tercera etapa,
En el 38 Franco llegaría al Mediterráneo y rompería en dos la zona republicana, como lo ven aquí. Claro, así Cataluña pues quedó aislada de la zona centro. Y en ese año, en julio, se produjo la ofensiva de la batalla del Ebro, que fue la más larga y cruenta de la guerra de España. Tras las derrotas republicanas, quedó en defensa Cataluña y fue ocupada en febrero del 39. Madrid y Valencia cayeron un poco después y el 1 de abril Franco anunció su victoria. La guerra de España, como ya yo les he comentado en clase en algunas ocasiones, tuvo una dimensión internacional. Y para ello, para poder ponernos en situación, vamos a ver un poco cuál era el contexto histórico, político y social en el que nos estamos moviendo en Europa. Fíjense que la guerra comienza en el 36 y acaba en el 39. Pues bien, para esos tiempos estamos en lo que conocemos como el periodo de entreguerras, ¿verdad? Donde viene este señor tan amable, Mussolini, también tenemos a Hitler por ahí merodeando. Por tanto, tenemos un modelo totalitario en Italia, en Alemania y en otros países, también del este, frente a otros, pues, que son democracias liberales o el propio comunismo de la Unión Soviética. Es decir, tenemos una competencia en el escenario europeo de diferentes modelos políticos. Y esto mismo va a verse después reflejado en esta propia guerra. Lo que se estaba enfrentando al final era un modelo democrático frente a un modelo totalitario, ¿vale? Además, fíjense que la guerra acaba antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial. Entonces, España va a convertirse en un escenario, en un campo de batalla, en el que van a probar sus fuerzas todas estas potencias. Vamos a verlo de forma detenida. En agosto de 1936, comenzada ya la guerra, Francia y Reino Unido propusieron la creación del Comité de No Intervención, que consistía en no intervenir en la guerra de España para no alterar el equilibrio existente internacionalmente. No vender armas, no permitir tropas, en fin, no participar. Este documento fue firmado por muchos países, entre ellos la Alemania nazi, la Italia fascista y la Unión Soviética. Sin embargo, ya les adelanto que esto fue un fake, ¿vale? Esto al final no se cumplió. ¿Quién iba a creerse que Alemania e Italia iban a cumplir con no intervenir en la guerra de España? Por tanto, ya desde el comienzo de la guerra, desde el minuto cero, el bando franquista comenzó a recibir apoyo de Alemania, de Italia y de Portugal. Ayuda que se materializó pues en forma de material bélico, aviones, bombardeo en el frente, retaguardia y recursos humanos como la Legión Cóndor alemana. Piensen que Alemania e Italia querían expandir también su modelo por Europa. Para desgracia de la República, Francia y Reino Unido sí que se mantuvieron firmes con su acuerdo. Sin embargo, la Unión Soviética y México sí que prestaron ayuda al bando republicano, aunque mucho más limitada que la recibida por el bando franquista. Uno de los fuertes de la República fueron las brigadas internacionales. Más de 50.000 voluntarios de izquierdas, comunistas, republicanos, que combatieron en España entre el 36 y el 38, y que eran sobre todo pues obreros, pero también intelectuales que provenían de Alemania, de Austria, de Francia, de Polonia, de Italia, del Reino Unido, de Estados Unidos, etc. Tristemente rápida, vamos a llegar a las consecuencias de la guerra. Bueno, vamos a dividirlas en consecuencias sociales, económicas, políticas, culturales. Empezamos por las sociales. Debemos destacar aquí más de 500.000 muertes en el frente y en la retaguardia por las represalias de ambos bandos y sobre todo
bueno, aunque mucho más en cuanto al bando franquista. Y sobre todo la represión de posguerra, ¿vale? Después de la guerra fueron ejecutados más de 50.000 personas que se oponían al nuevo régimen instaurado, porque la guerra, ¿saben qué? La ganó el bando sublevado, instaurando así una dictadura franquista. Fíjense en este dato, España, con más de 114.000 desaparecidos, es el segundo país del mundo tras Camboya, con el mayor número de personas víctimas de desapariciones forzadas, cuyos restos no han sido recuperados o identificados según la Asociación Jueces para la Democracia. Tenemos miles de heridos, prisioneros, exiliados después de la guerra, derogación de avances jurídicos de la Segunda República, por supuesto con respecto, por ejemplo, al papel de la mujer o en cuanto a materia educativa, y división ideológica y moral de la sociedad española. Aquí les propongo la actividad que van a intentar hacer hoy. Bueno, yo les traje aquí una carta que ya la puse en uno de los grupos, no sé si en el otro la puse, en cuarto C, tengo mis dudas. Una carta que escribió Blanca Brisac a su hijo Quique. Se las pondré en el campus, mira, en el Classroom, y ustedes después podrán consultarla y harán una actividad a raíz de ella. Las consecuencias de la guerra económicas. Bueno, pues abandono de campos de cultivo, destrucción de parte de la industria, destrucción de infraestructuras, obras públicas, viviendas, pérdida de mano de obra, deuda externa, etc. Políticas. Creación de un régimen dictatorial, con supresión de toda ideología contraria, el régimen de Franco. Y las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón, afines a Franco, después van a participar en la Segunda Guerra Mundial y van a perder, como ya saben. Y España va a comenzar su periodo de aislamiento. Culturales. Exilio, fallecimientos, ejecuciones, represión de la élite científica, literaria y artística. Desde aquí, pues, por supuestísimo, lanzamos un homenaje a Federico García Lorca, una de las más trágicas pérdidas de la literatura española. El movimiento intelectual era, por lo general, prerrepublicano, ¿vale? Y antifascista. Y censura e imposición de una cultura oficial, nacional y católica. Esta imagen que les pongo aquí pertenece a la Junta de Incautación. Esta junta se encargó de proteger el patrimonio artístico de España durante la guerra. Pueden ver imágenes, por ejemplo, del Museo del Prado siendo evacuado, ¿vale? Con el fin de proteger al patrimonio. Sin embargo, pues hubo grandes daños y algunas pérdidas. Parte oficial de guerra del cuartel general del Generalísimo, correspondiente al día de hoy, 1 de abril de 1939, tercer año triunfal. En el día de hoy, cautivo y desarmado el Ejército Rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado. Burgos, 1 de abril de 1939, año de la victoria. El Generalísimo Franco.